definir bien el N o el CN, en este caso el número de la curva, a base de las condiciones o características que se tienen tanto de suelo, cobertura vegetal y condición hidrológica, ¿no? Entonces, en ese marco está abarcado todo el problema número 1. El problema número 2 ya son los hidrogramas, ¿no? Acá les he dado datos de un hidrograma medido, ¿no? Medido. Este es el caso que poco tenemos en la realidad nosotros, pero en algunos sectores donde existen aforos sí lo podemos tener, ¿no? Ustedes han visto que el hidrograma unitario es aquel hidrograma de escorrentía directa, dice, ¿no? De escorrentía directa, ¿no? Que tiene una lámina evidentemente de 1 centímetro, ¿no es así? Entonces, nosotros a partir de estos datos vamos a proceder primero a determinar el hidrograma unitario, luego vamos a obtener la curva en S a partir de este hidrograma unitario y luego vamos a obtener el hidrograma unitario para 24 horas, ¿no? El proceso inverso de la construcción de la curva o el hidrograma en S. ¿De acuerdo? Entonces, ahí va. Me he olvidado acá de colocar el área de la cuenca. No, acá lo vamos a aumentar un poquito cuando estemos resolviendo. Nos daremos nos daremos acá una área de cuenca y listo, ¿no? ¿Por qué? Porque es un dato. Ustedes han delimitado su cuenca, entonces ya tienen el área. Eso es un dato, ¿no? Que no se lo tiene que calcular, simplemente se lo tiene que determinar en función a la delimitación. Entonces, iremos primero en este de acá. El problema número 1 dice lo siguiente: durante una tormenta aislada, uniforme y constante. Estos vienen a ser parámetros bien importantes en un ejercicio, ¿no? Aislada, uniforme y constante, ¿no? Con una duración de 6 horas, se produjo una altura de precipitación total de 180 milímetros. En otras palabras, ha caído 180 milímetros medido por un pluviómetro sobre el área de la cuenca, donde el uso del suelo corresponde a bosques. Otro parámetro bien importante para definir el número de la cuenca, el número de la curva. Otro parámetro con la buena condición hidrológica, ¿no? Y que cuenta con suelos de alto potencial de escurrimiento. Nosotros ya hemos visto en teoría cuáles son esos suelos, ¿no? Alto potencial de escurrimiento vale decir que son suelos que no existe en gran porcentaje la infiltración. Por lo tanto, van a ser suelos relativamente compactos. Al ser compactos, van a tener cierto grado de infiltración. Perdón, de impermeabilidad, no de infiltración. Un dato importante para tomarlo en cuenta. El otro es el área de la cuenca. Me da el área de la cuenca, que son 2.575 hectáreas, ¿no? Y me da también como otro dato la pendiente media del curso principal. Ustedes ya saben determinar la pendiente media del curso principal. Ahí está la metodología de Horton, de Joly, de Eisen, que hemos visto en el tema número 1, ¿no? Entonces, me pide acá determinar, dice, la altura de precipitación que alimenta al escurrimiento superficial. Me pide esta alturita, ¿no? La altura de lámina, si vale el término, que alimenta el escurrimiento superficial. Eso ya me está diciendo, si se fijan en el problema, no me dice calcule usted a través del número de la curva. No, no dice eso el problema. No, el problema no le plantea en este caso para que usted busque una solución. No le está diciendo aplique,
No, no acostumbro a hacer los ejercicios, haga esto, esto, esto y esto. No, hay que leerlo bien, hay que razonar un poquito y hay que ver qué es lo que me está pidiendo a base de los conceptos que hemos ido desarrollando en clases. Entonces ahí dice, determine la altura de precipitación que alimenta el escurrimiento superficial. Eso es lo que quiero. Después me dice, determine el volumen de agua superficial máxima que origina la tormenta en la cuenca. Quiero este volumen que me puede originar los 180 milímetros caído en esas condiciones o características de la cuenca. Y el inciso C dice, determine la altura de precipitación efectiva para condiciones antecedentes secas y húmedas. ¿No? Entonces, si nos damos cuenta, la precipitación efectiva es sinónimo de hablar de la precipitación que alimenta el escurrimiento superficial. Cuando hemos ido viendo y desarrollando en las clases, les iba dando los sinónimos, ¿no es así? Esto también lo van a encontrar en la literatura como tal o con tal nombre. ¿De acuerdo? Entonces, si se fijan, con este ejercicio, aparte de recordar esos conceptos, también les coloco la jerga o el lenguaje técnico que están en los libros. Entonces, en el examen nunca me pregunten, ingeniero, la precipitación efectiva es también la superficial. No sé, le voy a decir, porque ese ya es un concepto básico que usted lo tiene que manejar. ¿De acuerdo? Entonces, es esa la intención en este ejercicio, recordarles todos esos conceptos, ¿no? Y utilizar esos sinónimos. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta el momento sobre este ejercicio? Bueno, sobre el enunciado del ejercicio. Bien, entonces comenzaremos a desarrollar. ¿Les parece? En cualquier momento me cortan si tienen alguna duda o alguna sugerencia en su resolución. Y bueno, pondremos aquí entonces, aquí le voy a poner evidentemente ejercicios. Hoy día es 14, ¿no ve? 14 del 09 del 21. Entonces, solución del problema 1. Solución problema 1. ¿De acuerdo? Bien. Me dice, para empezar, que ha caído una lluvia, o sea, con una precipitación, una altura de precipitación de 180 milímetros. ¿No es así? Con una duración de 6 horas. De 6 horas. De ahí me dijo que el uso de suelos, el uso de suelo, ¿no? ¿Corresponde a qué? A bosques. A bosques. ¿No? Me dijo también que la condición hidrológica es buena. Eso es lo que me dice, ¿no ve? Condición hidrológica buena. Y también me dice que son suelos, ¿no? Con alto potencial de escurrimiento. Alto potencial de escurrimiento. Me da el área de la cuenca, que es 2.575 hectáreas, ¿no es así? Y una pendiente media del curso principal de 0,126 metros sobre metro. Bien, entonces esos vienen a ser mis datos. Acá puedo
tranquilamente darme cuenta de que un suelo de alto potencial de escurrimiento, mediante la clasificación hidrológica, estamos hablando de un suelo tipo D, ¿no es así? Hay A, B, C y D, ¿no es así? El A es justamente todo lo contrario que el D. Son suelos totalmente permeables, donde se infiltra bastante. ¿Esto qué me está diciendo también? Que el número de la curva va a ser alto, ¿no? No creo que tenga un número de la curva cercano a la media, o sea, 50, peor por abajo. Pero bueno, lo tendré que ver. ¿De acuerdo? Entonces, son los 3 puntos, vienen a ser los 3 puntos para definir el número de la curva, ¿no? Con estos 3 puntos yo voy a definir el número de la curva. Perfecto. Definir NC mediante ¿qué? Mediante la tabla, ¿no? Evidentemente, este NC en nuestro proyecto, ustedes lo van a definir con simple observación. No es que van a ir a la cuenca, me van a sacar una muestra, no. Me van a definir con simple observación cómo es el uso del suelo o cuál es la práctica de cultivo que tiene su cuenca, cuál es la condición hidrológica, ¿no? Y suelos de alto potencial, y cómo es el suelo, si es de alto potencial o no. Para eso, ¿qué se pueden hacer? ¿No? Quiero que investiguen un poco. Existen muchos mapas de suelos a nivel Bolivia. ¿Ustedes qué van a hacer? Van a ubicar su cuenca en ese mapa a nivel Bolivia. Y de ahí usted va a determinar qué. Va a determinar cómo es su suelo, si es más o menos permeable, si no es permeable, ¿no? Qué características tiene, ¿no? Ahora, todos los municipios tienen planes del manejo de uso de suelos. No están todos los datos, todos los datos. Entonces, de manera coherente, usted va a buscar. Obviamente, en su proyecto me va a poner fuente, ¿no? El suelo que yo he determinado en mi proyecto es de tipo tantos, fuente. ¿No ve? Plan de Desarrollo Municipal de la provincia de Mixque. Perfecto. Listo, ya está. ¿De acuerdo? Quiero que busquen, porque acá no se trata de que todo uno les dé. No, uno tiene que buscar, tiene que generar los datos correspondientes, obviamente de una manera coherente. ¿De acuerdo? Entonces, ahí voy haciendo relación con nuestro proyecto. Bien, voy a dejar de compartir eso y voy a irme a unas tablitas que les di a ustedes. No ve ya en las clases anteriores. Ahora sí, voy a proyectar esa de allí. Y es esta. Bien, aquí yo ya le estoy diciendo a usted, ¿no? Ya le estoy diciendo a usted claramente que su condición hidrológica es buena, ¿no? ¿Y eso es por qué? Porque existe cobertura vegetal mayor del 75% del área. Perfecto. Eso tranquilamente con una imagen satelital lo soluciono. Ya tengo uno de los parámetros. Otro de los parámetros, fíjense, yo no les dije se trata de un suelo D, les dije que se trata de un suelo con alto potencial de escurrimiento. Por ende, estoy en un suelo tipo D. Ya tengo 2 puntos para definir la curva o el número de la curva. ¿Qué me falta? Saber la práctica del cultivo. La práctica, o para qué lo utilizan el suelo. Para sembrar, para pastoreo, para
para algún tipo de cultivo. Bueno, eso lo tengo que determinar, ¿no es así? Entonces, voy a ir y voy a ver el tipo de tratamiento o el uso que tiene el suelo. Bien, voy a buscar, dice bosques. Perfecto. Aquí he encontrado bosques, ¿no? Un bosque viene a ser una cobertura natural, ¿no? Natural, donde no tiene una práctica específica de cultivo, como por ejemplo pequeños granos. Tienen prácticas de cultivo. Lo van a cultivar mediante surcos rectos, ¿no? Surcos en curvas de nivel, van a hacer terraceo para realizar ese cultivo o no, ¿no? Entonces, no estamos acá, sino más bien es una cobertura vegetal, ¿no? Con una condición hidrológica, pero sin ninguna práctica de cultivo, ¿de acuerdo? A no ser que sea un sector donde sea un manejo forestal, ¿no? De ese lugar. ¿Qué les digo a ustedes? Que haya un aserradero, ¿no? Donde vienen en ciertas épocas, comienzan a talar los árboles y comienzan a realizar nuevamente la plantación de otros nuevos, ¿no? Pero les digo, hoy en día, para realizar esos trabajos, uno tiene que tener una licencia ambiental y esa licencia tiene que darle a usted la potestad de qué, de derribar, de explorar, ¿no? De derribar los árboles, de hacer una tareas de explotación, ¿no? Entonces, no es sencillo, no es sencillo. Entonces, ahí va. Pero bueno, acá me dice bosques, entonces ya es el tercer punto. Tengo el uso del suelo, tengo la condición hidrológica y tengo el tipo de suelo. Perfecto, o sea que es un suelo tipo D, ¿no? Es bosques y es una condición hidrológica buena. Resulta que mi número de la curva es 77, ¿no? 77, perfecto. No nos olvidemos que estas tablas son para un tipo de suelo, o perdón, un tipo de cobertura para una condición de humedad antecedente de grado 2. Ese grado 2 es el grado normal. Bien, entonces tengo 77. Perfecto. Ya he definido mi número de la curva, ¿no? Y por tabla ya sé que es 77. ¿Sí? De acuerdo. O sea que NC es igual a 77. ¿Sí? Bien, perfecto. Si tengo el NC y tengo que determinar en este momento Q, me voy a volver a anotar cuánto vale Q. Q es igual a ¿qué? A la precipitación que cae menos el índice de abstracción, que viene a ser el 0.2 de la infiltración potencial máxima, ¿no ve? Todo esto sobre elevado al cuadrado, sobre P, más 0,8 de la infiltración potencial máxima. Bien, entonces debo definir cuánto vale S. S es la infiltración potencial máxima. ¿Qué vale esto? 1000 sobre el número de la curva, NC o N, menos 10, si es que voy a trabajar en pulgadas. O 2540 sobre NC menos 25.4 en centímetros. Bien, en este caso entonces voy a hacer 1000 sobre 77 menos 10. Igual. Mi máquina. 2.987 de pulgada.
Directamente lo voy a llevar a milímetros para aplicar mi fórmula y resulta que tengo 75.87 milímetros. ¿Eso qué quiere decir? Fíjense, resulta que esta viene a ser la inversión, ¿no?, máxima que puede sufrir ese tipo de suelo expresado en altura de agua. Veamos qué es lo que sucede cuando determinamos la escorrentía acumulada, la escorrentía total acumulada. En este caso voy a hacer Q 180 menos 0.2 de 75.87. ¿De acuerdo? Todo esto sobre 180 más 0,8 de 75.87, sin olvidarme de elevar al cuadrado. Entonces, Q resulta igual a, calcularemos, 112, tengo 112.87 milímetros. Ahora sí puedo estar haciendo un análisis, ¿no? Resulta que cae 180 milímetros en la precipitación. De esos 180 milímetros, resulta que 112 viene a ser la precipitación en exceso, la que me va a generar la escorrentía. ¿Eso suena coherente? Bien, si fuera un suelo totalmente impermeable, me tendría que salir lo mismo, 180. ¿No ve? En este caso es un suelo que tiene un número de la curva relativamente alto, 77. Me voy a hacer el análisis con el tipo de suelo. Resulta que es alto potencial de escurrimiento. Suena coherente, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene bastante altura de lámina que me va a generar. En otras palabras, ¿qué viene a ser Q? Viene a ser nuestro inciso A, donde nos dice la precipitación que alimenta el escurrimiento directo. Vale decir, entonces, la precipitación que me alimenta el escurrimiento directo es igual a 112.87 milímetros. Y eso era lo que yo les decía. Resulta que puedo estar haciendo mi histograma de precipitación versus tiempo, ¿no? En 6 horas resulta que esta es mi precipitación, medida por el pluviómetro. ¿No es así? 180 milímetros. Y resulta de que de estos 180, resulta que 112 habían sido los causantes, ¿no? ¿De qué? De que escurra. 112. Ahí está mi separación de la total con la efectiva. Mi inciso B, resulta que el inciso B me pide a mí, que lo voy a hacer, el inciso B me pide saber cuánto es el volumen máximo, ¿no?, que escurre o que puede escurrir cuando cae esta tormenta. Perfecto. No la de 180. ¿Por qué? Porque acá se ha infiltrado. ¿Cuánto? La diferencia entre 180 y 112. Entonces, ¿cuál es el volumen de agua que puede generar esta cuenca? Perfecto. Eso es lo que me pide.
Lo voy a generar entonces, el volumen va a ser igual a ¿qué? A la cantidad de agua que ha caído, en este caso ya el HP por el área. ¿No es así? Perfecto. Entonces el volumen va a ser igual a ¿qué? Bien, colocaremos las mismas unidades. 112 a milímetros de 0.11287, ¿no es así? 287, ¿qué? Metros, ¿no ve? Por el área. ¿Cuánto es esto? 2.575 hectáreas. A metros, 25.750 y 3 ceros, ¿no ve? Para calcular. Perfecto. En metro cuadrado. El volumen va a ser igual a ¿cuánto? Miren, fíjense, 2.906.402.5. .5 ¿qué? Metro cúbico. O sea que estaríamos hablando que si tenemos esas condiciones en el suelo, podríamos estar hablando de un volumen de 2.9 hectómetros cúbicos que me puede ofrecer ese tamaño o esa cantidad de superficie de la cuenca. ¿Sí? Voy a verificar acá. El escurrimiento directo no era de dejar en metros, ¿no? Perdón, este es en milímetros. Este es en milímetros. Este es en milímetros. 112 milímetros, ¿no? Estábamos con 180 milímetros. Este también por eso lo he llevado a milímetros. Y ahí mantenemos bien las unidades. Aquí me comí la M. ¿No es así? Quería verificar esto de acá. Entonces es 2575 hectáreas. Y eso lo quiero llevar a metro cuadrado. Sí, son cabalito, 25.750.000. 25.750.000. Entonces, fíjense, estaríamos hablando de un número de la curva, o perdón, hablando de un volumen de 2.9 hectómetros con un número de la curva de 77. Resulta que la condición antecedente, ¿no?, de humedad antecedente, se la determina con el NC de grado 2. En este caso es 77. ¿Qué es lo que sucede con el NC de grado 1? ¿No? ¿Y qué es lo que sucede con el NC de grado 3? ¿Cuánto es este valor y cuánto es este valor? No nos olvidemos que este es el normal, este viene a ser la condición seca y esta viene a ser la condición húmeda. ¿No es así? Bien, perfecto. Veremos cómo es esta situación. Existen fórmulas como existe la tabla. La cualquiera que usted quiera utilizar, cualquiera de las dos formas, no tiene ningún problema. Perfecto, fíjense, grado 2. Estoy hablando entonces de grado 2 y me voy a ir a la corrección. Número de la curva N para condiciones de humedad 1 y 3. Acá me falta un palito. Por favor, voy a volver a corregir esto, pero ustedes aumenten un palito de grado 3. Porque fíjense, aquí está el número de la curva del grado 2. Y aquí dice número de la curva para la condición 1 y 3. Y fíjense, tengo desde 100 hasta 0. En este caso, grado número 2, 77. Voy a buscar, aquí está 77. Resulta que para la condición seca no vale 77, vale 59. Y para la condición húmeda resulta que no vale ni 77 ni 59, es húmeda, 89.
Entonces, fíjense, 77, grado 1, 59, grado 3, 89. Eso es, ¿no? Bien, perfecto. Voy a dejar de compartir y me voy a ir nuevamente a mi pizarra. Resulta que esos son los valores ahora para nuestro cálculo. Ahora sí. Entonces, nuestro grado 1 era 59, ¿no? Y nuestro grado 2, o perdón, 3 es 89. Fíjense cuánto sube de 77 a 89. Grado húmedo. ¿Por qué? Porque ya el suelo se encuentra saturado, ¿no? Parte del suelo está saturado. En otras palabras, parte de los poros ya contienen agua. ¿Cuándo se da esa situación? Bueno, lo hemos explicado en teoría en un intervalo de 5 días. ¿No es así? Habría que analizar qué pasa antes, por eso es antecedente de esta precipitación caída en de 180 milímetros. En este caso el ejercicio no me da, simplemente me dice que calcule para estas condiciones. Y ese es mi inciso C. Bueno, perfecto. Lo calcularemos entonces. Si hago para las condiciones secas, no, tendría que volver a calcular mi infiltración potencial máxima, S. ¿No es así? Entonces, 1000 sobre 59 menos 10. Esto viene a ser igual a 6.949. 6.949 de pulgada. Eso viene a ser igual a 176.51 milímetros. Perfecto. Directo para determinar cuánto vale Q. ¿No es así? ¿Cuánto vale Q entonces? 180 menos el 20% de la infiltración máxima. En este caso es 176, ¿no? Punto 51. Todo esto al cuadrado sobre 180 más 0.8 de 176.51 igual a 65.18. 65.18 milímetros. Fíjense, resulta que de estos 180 milímetros que caen, si el suelo está seco, resulta que solamente 65.18 en términos de altura de área, en términos de altura de agua, van a escurrir. En condiciones normales es 112. ¿No? Ahora veamos qué sucede con un número de curva mucho mayor que la normal. Seguramente va a escurrir mucho más. Entonces, para las condiciones húmedas, voy a determinar S, que es igual a 1000 sobre los 89 menos 10 igual a 1.23. 1.23 de pulgada. Eso lo voy a llevar a milímetros. Resulta que es 31.39 milímetros. Bien,
voy a determinar la escorrentía total acumulada, 180 menos el 20% de 31.39, 180 más el 80% de 31.39, sin olvidarme de que esto está elevado al cuadrado. $147.13. 147.13. Imagínense que para condiciones secas tengo 112. Perdón, para condiciones normales. Para condiciones secas tengo 65 y para condiciones húmedas tengo 147. ¿No? ¿Estas qué vienen a ser? Vienen a ser HPE o PE, precipitación efectiva. No es caudal. ¿Por qué lo mantengo como Q? Porque así está en la literatura. Más allá de eso, debo saber el concepto. No guiarme por el bautizo que tiene esa variable. ¿De acuerdo? Pero, ¿por qué les he querido mostrar toda esta situación? Porque hagan este mismo cálculo, pero ya no hagan con 11, ¿no? Con 112, perdón, .87. Hagan a ver con 65. Esto se reduce a la mitad, mucho menos de la mitad. Pero si hagan con 147, van a ver cuánto sube esto. Entonces, y estos son datos importantes porque cuando hago un balance hídrico de la cuenca, necesito saber cuánto me va a entrar de agua a esa cuenca, vale decir cuánto va a caer en términos de volumen generados por esa precipitación. Entonces, acá estamos hablando de la sensibilidad que tiene el número de la curva, ¿no? ¿Se han dado cuenta? Entonces, al hablar de sensibilidad, estoy hablando que al mover relativamente poco el número de la curva, que para mí parece poco, eso repercute mucho en los volúmenes de agua que puede tener una cuenca, ¿no? Y bueno, ahí están sus condiciones. Nuevamente les digo, esto tendríamos que corroborar ¿con qué? Con el día antecedente de precipitación. Si es más de 5, estaría en condiciones condiciones secas. Si estamos alrededor de 5, condiciones normales. Y si ha llovido ayer o antes de ayer, estaríamos en una condición húmeda. ¿De acuerdo? Son análisis que debo realizar cuando estudio una precipitación aislada. Por eso, ¿qué decía el problema? Una precipitación aislada, constante. ¿No? Entonces, está dando ciertas limitaciones, si vale el término, ¿no ven? Por eso decía una precipitación aislada, uniforme y constante, así decía, ¿no es así? Entonces, debemos tomarlo en cuenta. ¿De acuerdo? Entonces, hay una pequeña aplicación para manejar y recordar todos los conceptos que usted debe tener en cuenta. Más complejo que esto no puede haber. ¿Por qué? Porque simplemente es una aplicación de las fórmulas que uno tiene. ¿De acuerdo? Sobra decirles, y cuando hemos estado en teoría, que si usted tiene diferentes tipos de suelos, diferentes coberturas y diferentes prácticas o diferentes prácticas de cultivo, tranquilamente usted puede delimitar esas áreas correspondientes
a diferentes usos de suelo. Entonces va a tener un CN1, un CN2, un CN3, un CN4. ¿Y qué debe hacer luego? Un CN5, ponderar. ¿No? Ponderar en este caso en función a. Entonces, en su cuenca, usted va a tener que hacer, perdón, en su proyecto que tiene su cuenca, va a tener que realizar esta operación para definir un CN ponderado. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Inge, ¿podrías repetir lo que ha dicho de de normal seco, cuando es arriba de 5 o cuando llueve 2 días antes? Eso estaba diciendo. Por supuesto, por supuesto. En clases o en teorías hemos definido, hemos hecho un gráfico más o menos como este que vamos a hacer ahora. Y usted acá tiene diferentes precipitaciones. Precipitación 1, aquí tiene precipitación 2, aquí precipitación 3, aquí puede tener recién la precipitación 4, la precipitación 5 y así sucesivamente. Este puede ser todo un periodo lluvioso. Vale decir, no sé, desde que comienza la precipitación acá, ¿no? Con una precipitación 0, digamos, a, no sé, 15, 20, 40 precipitaciones que tenga en función al lugar. Entonces, este puede ser todo un periodo de lluvia. En ese periodo de lluvia, usted, en función al lugar, va a tener N precipitaciones. Si usted va a analizar, por ejemplo, la precipitación TT, que en nuestro ejemplo es 180. Aquí, dentro del método del número de la curva, dentro del método del NC, existe de humedad antecedente. ¿Qué quiere decir eso? La humedad del suelo antes del evento o de la precipitación que usted está analizando. Antes de la precipitación de análisis. Uy, ese nos parece de antes de la precipitación de análisis. ¿Sí? Entonces, usted está agarrando la precipitación 3. Perfecto. Debe analizar qué sucede antes con otra precipitación. Bien, entonces debe estudiar cuál es el intervalo, ¿no?, de tiempo expresado en número de días de la precipitación que le antecede a la que está analizando. Ese intervalo en número de días es aproximadamente 5. Con esa hipótesis y ese criterio se ha creado la condición de humedad antecedente para ser corregida con grado 1 o con grado 3. Resulta que si es mayor a los 5 días, es grado 1. Si es aproximadamente igual a los 5, es grado 2. Y si resulta que si ese intervalo es menor a los 5, estás en el grado 3. Por lo tanto, este intervalo que existe acá debe corregirse, debe corregir el NC o el número de la curva. ¿De acuerdo? Evidentemente, este intervalo
intervalo ha sido empírico, ha sido una suposición de ellos. Me imagino que cuando han desarrollado el método han tomado un intervalo de estas características y han analizado las precipitaciones antecedentes que existen. Por eso se denomina condición de humedad antecedente. ¿De acuerdo? Entonces, ahí va. Ahora, ¿cuál es la gran pregunta? La pregunta puede ser que si P2 puede ser 2.5 milímetros. Puede ser 5 milímetros. Esa es una precipitación diferente que esta. ¿No ve? Le voy a poner P2I y P2J. Entonces, la gran discusión acá es cuánto tiene que llover en 2, ¿no? En 2 para recién corregir, ¿no? Entonces, acá hay unas numerosas definiciones y numerosas conclusiones también de cuánto tiene que llover. Porque no está sujeto ni tampoco está sometido o de manera intrínseca en qué, en decir cuánto ha llovido. ¿Por qué? Porque depende del suelo, ¿no? Porque puede llover 5 milímetros y el suelo puede ser casi impermeable, va a escurrir. Va a escurrir. Y cuando llueva a los 2 días nuevamente, resulta que eso ya está totalmente seco. ¿No? O puede ser todo lo contrario, resulta que es un suelo totalmente permeable, donde ha llovido e inmediatamente el agua ha ido a ocupar parte o gran parte de los poros del suelo, ¿no? Entonces, viene a ser un parámetro muy, pero muy complejo de definirlo. Generalmente, Máximo Villón habla de 5 milímetros, pero no lo asegura, porque dice que depende también de otras variables, como por ejemplo el suelo, como por ejemplo la cobertura vegetal. 2.5 milímetros es una lluvia bastante pequeñita, que muchas veces se puede quedar, ¿no? Se puede en las hojas de la cobertura vegetal. De repente tenga un bosque alto, ¿no? Con una gran altitud. Y los 2.5 centímetros han sido interceptados. ¿Por qué? Por las hojas de esa cobertura vegetal. Y no ha llegado ni una gota al suelo. O puede ser totalmente diferente. Tener un suelo casi desnudo, un suelo impermeable, que tenga roca, por ejemplo, y comience a escurrir, ¿no? Entonces es bien complejo definir eso. Por esa razón, simplemente varios recomiendan simplemente tomar en cuenta el antecedente de los 5 días. ¿De acuerdo? Más allá de que haya llovido 10, 20 o 30 milímetros, obviamente mientras más ha llovido, voy a tener mayor probabilidad de saturarse el suelo, siempre y cuando sea poroso. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Se entiende ahora? Bien, ¿alguna otra duda más? ¿Alguna otra consulta? Bien, no voy a guardar esto entonces. Voy a dejar de compartir y voy a ir a mi segundo ejercicio. Este ya es un poquito más largo,
donde vamos a estar hablando de nuestro hidrograma. A ver qué me dice y nos pongamos también, nos vamos a tener, me olvidé, hice y me olvidé de colocar el área. Necesito el área para resolver, pues. Es este. Dice, se tienen los siguientes datos de la tabla, que son estos, donde se observa un caudal observado, que viene a ser esto, o medido, y el básico, o el caudal base, obtenidos de una tormenta y medidos para diferentes periodos de tiempo. Vale decir 0, 12, 24, 36, 48, ¿no? Inciso A dice obtener el hidrograma unitario. Inciso B, obtener la curva en S. Inciso C, obtener el hidrograma unitario en 24 horas. Bien. Voy a dejar de compartir esto y voy a compartir algo bien importante, que lo hemos visto también en teoría, ¿no? Estamos aplicando ahorita todos los conceptos de la teoría. Construcción del hidrograma unitario. Dice, teniendo como dato los registros de precipitación y escurrimiento, se puede calcular el hidrograma unitario correspondiente a una precipitación aislada. Nuevamente, otro dato bien importante, aislada. A partir del hidrograma originado de dicha tormenta. Ese es el hidrograma que yo lo tengo. Mediante el siguiente procedimiento. ¿Qué me dice? Obtener el volumen de escurrimiento BE del hidrograma de la tormenta, para lo cual transformar los escurrimientos directos a volúmenes. Obtener la altura de precipitación en exceso. Y luego obtener las ordenadas del hidrograma unitario, dividiendo las ordenadas del escurrimiento directo entre la altura de precipitación y exceso. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, lo primero que tengo que hacer es calcular mi volumen de escurrimiento directo. ¿Cuánto ha escurrido? Bien, eso lo veamos. Entonces, voy a abrir y lo voy a hacer en Excel. Después vamos a ver su comportamiento. Deme un minutito, ¿dónde está mi archivito? Eso estoy buscando. Acá está, perfecto. Bien, ahí está. Esta es la tablita que les he colocado ahí para ustedes, ¿no ven? Entonces, fíjense, tiempo, caudal observado, caudal base. Yo acá podría estar dibujando, fíjense, mi hidrograma. Ahí está mi hidrograma. Este es mi hidrograma de la tormenta, ¿no? Yo necesito generar el hidrograma unitario. Por definición, el hidrograma unitario es aquel hidrograma de escorrentía directa. Por lo tanto, este no es un hidrograma unitario, es un hidrograma medido de la tormenta. Para saber los caudales directos o los caudales de escorrentía directa, debo tener necesariamente qué es lo que se ha infiltrado. Uno de los métodos, el método del punto, ¿no ve? O de los dos puntos. Recuerdan que hemos unido esto de acá y hemos calculado n en días. ¿No ve? Otro método, fíjense, es tener el caudal base. El caudal básico es aquel caudal que alimenta el escurrimiento subsuperficial o subterráneo o subterráneo. ¿No es así? Entonces yo acá necesito el caudal directo. Entonces sé que por definición del hidrograma, todo escurrimiento que se infiltra abastece al caudal base. Entonces, si yo quiero tener el caudal
de escurrimiento directo, simplemente voy a hacer la diferencia entre el observado y el básico. Lo mismo que hago con el número de la curva. Tengo la precipitación total, tengo la precipitación que escurre. La diferencia me va a dar lo que se infiltra. Acá, bueno, la diferencia, yo tengo lo que se ha infiltrado y tengo lo que ha caído. Entonces, me voy a ir construyendo una tabla que no es tipo, el que quiera lo puede hacer de diferente manera, va a estar en función al concepto que usted tiene. Entonces, yo le voy a colocar acá, le voy a colocar caudal básico, ¿está bien? O perdón, caudal directo. Y le voy a decir directo, así tal como está acá. Al ser un caudal directo, y voy a estar restándole entonces todos, perfecto. Voy a hacer el observado menos lo que se ha infiltrado. Perfecto, menos lo que se infiltró. Ahí está. A ver qué hice. Parece que hice dos veces lo mismo. A ver, es el caudal observado menos el caudal base. Ahora sí, ¿no? Entonces, es eso. Perfecto. Ahora sí yo tengo, fíjense, el caudal directo. Esto es lo que me sirve. ¿No es así? Perfecto. Lo voy a colocar ahí sus celditas y acá voy a sumar. ¿Por qué? Porque necesito saber cuánto de caudal tengo, ¿no ve? BE. Fíjense, aquí hagamos lo siguiente mejor. Me voy a ir haciendo una tablita. BE. ¿Por qué? Porque necesito calcular el volumen de escorrentía directa. Eso es lo que me dicen los pasos. ¿Han visto ustedes? Dice, primero, determinar el volumen de escorrentía directa. Bien, es hasta el 14, ¿no es así? Es hasta el 14, perfecto. Resulta que tengo de escorrentía este. Hasta lo podría dibujar, ¿no es así? Fíjense, yo le voy a adicionar el tiempo y el caudal. Ahí está. Y ahí están los dos hidrogramas, fíjense. Resulta que el azul es el caudal observado y el rojo, ¿qué viene a ser? Viene a ser el caudal que ha escurrido. ¿No? Eso es lo que me dice BE. Ahí está, BE. Perdón, no es BE todavía. Esto es QE. Caudal. Ahora recién viene BE. ¿No es así? BE. Bien. BE viene a ser el volumen. ¿No es así? Ahora sí, ¿cuánto tengo de área? Eso es lo que me he olvidado en el ejercicio. Le pongamos una área. Veamos a ver una área coherente. 795, imagínense, yo le voy a poner unos 1050 kilómetros cuadrados. ¿De acuerdo? 1050. Bien. BE. BE. ¿Cómo puedo determinar? Para que no nos perdamos, vamos nuevamente a nuestras diapositivas. Obtener el volumen de escurrimiento directo, dice BE, del hidrograma de la tormenta, ¿no? Para lo cual transformar los escurrimientos directos a volumen. ¿Cuál va a ser BE? Mi caudal directo por mi tiempo. Eso voy a hacer ahora. ¿De acuerdo?
Voy a dejar de compartir entonces, me iré acá, listo. Mi caudal directo, ¿qué es este? Le vamos a poner así para no confundirnos, QD. Mi caudal directo, ¿qué es este? ¿No? Para tener BE tengo que multiplicarles por el tiempo, ¿no es así? ¿Por cuánto? Intervalo, 12 horas, 12, 12, 12, 12. Por 12 por 3,600, ¿no es así? Ahí está. ¿Eso cuánto es? En metro cúbico. Nada más que eso. Ya tengo BE. ¿No es así? Ahora, ¿qué tengo que determinar? Tengo que determinar HE. Fíjense, nuevamente me voy acá y ahí está. Dice que HE, ¿no? O HPE, perdón, obtener la precipitación en exceso, dividiendo el volumen del escurrimiento directo, que ya lo tengo aquí arriba, entre el área de la cuenca. ¿De acuerdo? Bien, perfecto. Entonces, HPE, perdón, esta H minúscula, HPE igual, dice, ¿no es así? Volumen de No estaba escurrimiento compartiendo directo. el Excel, Inge. Ay, perdón. Gracias por avisarme. Ahora sí, ¿no? Sí. HPE, entonces, ahora está. ¿Qué tengo? Tengo 1050 kilómetros cuadrados. Eso lo voy a llamar, o le voy a llevar, perdón, directamente a metros cuadrados. ¿No es así? Entonces, ¿qué tendría acá? Tendría mi B, ¿no ve? Dividido. Dividido. Mi área es 1050. ¿No es así? Pero ojo, resulta que eso está en kilómetros cuadrados. Yo necesito a metros cuadrados. Entonces, por 1.000.000, ¿no ve? Le hagamos acá directamente por 1.000.000. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Perfecto, listo. Esto está en metros. ¿No es así? Yo necesito en milímetros. Yo necesito en milímetros. ¿De acuerdo? Entonces, aquí le voy a poner HPE también, HPE igual, también en milímetros. ¿No es así? Por 1.000, directamente, por 1.000, por 1.000, ¿cuánto tengo? Resulta que mi altura de precipitación en exceso es eso. Esto lo bajemos. Es 87.92. Ya tengo mi altura de precipitación en exceso. Dejo de compartir, me voy con ustedes nuevamente acá. Ya tengo HPE. ¿No es así? Obtener las ordenadas del hidrograma unitario dividiendo las ordenadas del escurrimiento directo entre la altura de precipitación. PE. Perfecto. Voy a venir acá, ahora nuevamente mi Excel, dividiendo. Perfecto. Entonces, acá yo le voy a poner hidrograma unitario. ¿Les parece? Pero ojo, ¿de cuánto es? ¿Cuánto es el intervalo? 12 horas. Fíjense, está medido cada 12 horas, ¿no? 12, 24. Perfecto. Este también es, perdón, esto copiaré acá. Listo. Ahí está. Entonces dice dividiendo, ¿no? Dividiendo. Tengo que dividir las ordenadas del caudal directo, dice, ¿no ve? Dividido
la altura de precipitación en exceso. Perfecto. Lo cerraré esto porque lo voy a ir arrastrando directamente y ahí está mi hidrograma unitario de 12 horas. ¿De acuerdo? No me interesa tanto decimal, es eso lo que requiero. Bien, esto lo volveré a colocar su cuadrícula respectiva. Perfecto, ahí está. Este es mi hidrograma observado y este es mi hidrograma unitario de 12 horas. Hasta lo podría estar dibujando, ¿no? Voy a venir acá, más este. Perfecto, voy a ir a ver cómo es. Ahí está mi hidrograma unitario. Uy. De acuerdo. Entonces, ustedes ya le van a colocar todos los rótulos, todo. Pero para que no nos confundamos, yo le voy a decir HU, ¿no? De 12 HRS, de 12 horas. ¿Sí? De acuerdo. Fíjense, en este gráfico también yo podría hacer lo siguiente. Podría estar dibujando, fíjense, la línea que yo les decía, con Y, que viene a ser el caudal base. Ahí está, fíjense, me está dividiendo, ¿no? Y este le pondré hidrograma de la tormenta, para que no sos hidrograma de la tormenta. Tormenta, ¿de acuerdo? Y en el hidrograma unitario dijo que era el caudal directo dividido entre la altura de precipitación. Así es. Es el caudal directo, las ordenadas del caudal del hidrograma unitario es el caudal directo entre la altura de precipitación. Eso dice. Ahí puede guiarse en la teoría, en las diapositivas que usted tiene. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está. Inciso A, hidrograma unitario de 12 horas. Inciso A. El inciso B, ¿qué me pide? Resulta que el inciso B me dice construir la curva en S. Bien, voy a dejar de compartir y voy a ir nuevamente acá. Ya hicimos esto, construcción del hidrograma en S. O perdón, del hidrograma unitario, hasta acá. Ahora me voy a la S. ¿Qué me dice? Para empezar la curva en S, se dibuja a partir de un hidrograma unitario para una duración de E. ¿Cuánto es nuestra duración de E? 12 horas. ¿No es así? Y sirve para obtener un HU, o un hidrograma unitario, para cualquier otro de E', siempre y cuando no sea del mismo intervalo del medido. Vale decir, yo en este momento tengo un hidrograma de 12 horas. Puedo generar uno de 24. Pero no así, no podría generar un hidrograma de 16.75 horas. No, no me permite eso. ¿Qué me dice? Que debo desplazar, fíjense, desplazar en DE. ¿Cuánto es DE? 12 horas en este caso. O sea, voy a ir desplazando 12 horas. Luego, dice, se requiere solamente el tiempo base sobre DE. ¿Qué viene a ser? Viene a ser una hipótesis y ya la vamos a repasar. Luego, la curva S puede construirse gráficamente sumando la serie de hidrogramas unitarios iguales, desplazados en DE. Por lo tanto, gráficamente la ordenada QA de la curva en S es igual a la suma de Q1 más Q2. Eso vamos a hacer. Entonces, nuevamente desplazamos DE y subimos, o
y sumamos, que viene a ser otra de las hipótesis del hidrograma unitario. Las hipótesis del hidrograma unitario, haciendo un paréntesis, las tienen que saber de memoria. De memoria. Hay una que es superposición. ¿No ve? ¿Y qué dice cuando se superpone un hidrograma? Se suma. ¿De acuerdo? Entonces, eso hagamos. Voy a dejar de compartir, me voy a ir acá. Entonces, necesito que las coordenadas del hidrograma unitario. Ahora voy a trabajar solamente con ese. Perfecto. Me voy a copiar esto de acá y me voy a ir más abajito, acá. 0,12 y me voy a copiar el hidrograma unitario. ¿Qué es esto? ¿No es así? Ahí lo tengo. A ver, estoy copiando bien, 006. No, no estoy copiando bien. Ah, ya, es que está en fórmula, ¿no ve? Entonces copiemos y peguemos solamente valores. Ahí está. Eso sí está correcto. Bien, entonces, ¿qué me dice? Me dice desplazar en un DE. Perfecto. Aquí voy a poner que DE es igual a ¿cuánto? A 12 HRS. HRS. Perfecto. Voy a desplazar. Fíjense, voy a agarrar esto y voy a desplazar en 12 horas. Entonces lo estoy desplazando acá, ¿no? Lo estoy desplazando acá. ¿Sí? ¿Se nota? Ahí lo estoy desplazando acá. En otras palabras, estoy desplazando cada 12 horas. Cada intervalo de 12 horas. ¿No es así? A ver, este creo que ya me da 0, ¿no? Perfecto, todo esto no me sirve. Este tampoco, porque ya es 0. Listo. Fíjense cuántos desplazamientos hice. 1, perdón. Hice 1. No. Es más arriba. Aquí es. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 desplazamientos. Eso hice. Bien, le llamemos desplazamientos estos. ¿Les parece? Desplazamientos. Listo. He desplazado. Perfecto. Comenzaré acá. Voy a graficar nuevamente mi hidrograma unitario de 12 horas. 12 horas, ahí está. Ahora acá voy a ir nuevamente dibujando mis desplazamientos. ¿Les parece? Entonces, voy a dibujar ahora este de acá, desplazamiento 1. Este con este, desplazamiento 1. Fíjense, ya lo he desplazado. Voy a seguir. Voy a mi desplazamiento 2. Este con este. Ahí está mi otro. Voy a seguir mi desplazamiento 3. 3. Es este con este. Ahí está mi desplazamiento 4. Voy a ir desplazando rápidamente el cuarto. Y así sucesivamente. Ustedes ya lo hacen bonito, con manera de practicar. Ahí está. Y haré uno más, el desplazamiento 5. 5. Y ya está, 5. Y así sucesivamente puedo ir desplazando. Fíjense, ahí están mis desplazamientos.
de cada uno de los hidrogramas. ¿No? Ahora, ¿qué me dijo? Cuando hay superposición, ¿qué debo hacer? Sumar. Perfecto. Entonces, aquí voy a ponerle HS, ¿me parece? Voy a venir, pongamos esto. Ahí, perfecto, desplazamientos. Y acá el hidrograma o la curva en S, le llamamos, curva S. ¿Listo? ¿Qué me decía? Sume. Perfecto. Hipótesis del hidrograma unitario. Sumo. Ahí está. Perfecto. Voy a sumar todos. Ahí está. Estoy sumando. Perfecto. Y estoy sumando bien. Perfecto. Esto no me sirve. Omito error. Listo. Ya está. Entonces acá también voy a venir y voy a dibujar entonces la curva en S. Ahí está, este de acá y esto de acá. Hipótesis, perfecto. Listo, aceptar. Vengo y ahí está mi curva en S. ¿No? Perfecto. Entonces podré colocar acá curva en S. ¿Está bien? Curva S o hidrograma en S. Entonces, de esa manera, fíjense, he determinado mi curva en S. ¿De acuerdo? Aplicando solamente la metodología que tengo. ¿Sí? Ahí está, de manera fácil. ¿Cuál es la gran aplicabilidad? Ustedes ya saben que puedo tranquilamente generar otros hidrogramas, ¿no? Otros hidrogramas a partir de este intervalo. Vale decir, si se fijan, yo tengo 12, 24, o sea, podría generar aquí un hidrograma de 24 horas. ¿No? Y ese es nuestro tercer inciso, o sea que este es el inciso B. Y ahora me dice, genere usted el hidrograma de 24 horas, ya no de 12. Fíjense, aquí hemos puesto HU de 12. Ahora yo quiero generar un HU de 24. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien, perfecto. Hagamos eso entonces. Para eso necesito ¿qué? ¿No? Necesitaría esos datos. Me voy a volver a copiar. Para mi inciso C es eso. Tengo el hidrograma unitario de 12 horas. Y necesitaría también saber ¿qué? Mi curva en S. O sea, las ordenadas de mi curva en S. Bien, esto lo dejemos ahí. No nos importa tanto decimal. Copiar y lo voy a pegar. Ahí está. ¿No ven? Aquí también no me importa tanto decimal. Y este resulta que es mi curva en S. ¿Sí? Ahora voy a dejar de compartir. Antes grabaré esto por si acaso. Voy a dejar de compartir y voy a ir acá. Obtención de un hidrograma unitario a partir de un hidrograma curva en S. ¿Qué me dice? Que desplace ahora la curva en S, ya no el hidrograma. Y una vez que determine ese desplazamiento, ¿no? Voy a definir para qué duración en exceso tengo, siempre y cuando sea el mismo intervalo, dice, ¿no? D'. Por lo tanto, debo hallar un factor K que va a ser la duración en exceso que ha sido dibujada la curva en S y la duración en exceso prima que
quiero obtener ese hidrograma unitario. Eso es lo que me está diciendo la metodología. Perfecto. Entonces, dejaré de compartir acá y me iré nuevamente al Excel. Perfecto. Entonces, a ver, todo esto lo voy a hacer así. Ya tengo mi curva en S. No es así. Para que no nos confundamos. Entonces, voy a desplazar. Le voy a poner desplazamiento. ¿A cuánto quiero llegar? Me pide de 24 horas. Perfecto. Entonces voy a poner 24 HRS. ¿Sí? 24 horas. ¿Qué voy a desplazar? Voy a desplazar, en este caso, mi curva en S o mi hidrograma en S. Voy a copiar, ¿no? Y lo voy a pegar, ¿dónde? 24. Estoy desplazando 24. ¿Sí? 24. Esto de acá no me sirve. Ya está. Ya he hecho mi desplazamiento. Ahora, ¿qué debo sacar? Debo sacar mi K. Bueno, DE y DE'. Y DE'. Perfecto. Resulta de que mi DE es 12. Mi DE' es 24. ¿No es así? Ahí está. Entonces, ahora puedo determinar mi coeficiente K. Mi coeficiente K va a ser el cociente del DE sobre el DE'. ¿Cuánto es? 0,5. 0,5. Bien. Cuando he construido la curva en S, he sumado, ¿no ve? Los hidrogramas unitarios. Ahora tengo que hacer el proceso inverso. ¿Qué tengo que hacer? La diferencia, ¿no ve? La resta. Le voy a poner diferencia. Diferencia. ¿De acuerdo? La diferencia. Bien. ¿Con qué tengo que hacer la diferencia? El HS menos el desplazamiento. ¿De acuerdo? El HS o la curva en S menos el desplazamiento. Eso tengo que hacer. Perfecto. Voy a venir y voy a generar ese desplazamiento. ¿De acuerdo? Curva en S menos el desplazamiento. Eso es eso. Perfecto. No me interesa tanto decimal. Uy, perdón, es al revés. Listo. Ahora sí. Perfecto. Ahora voy a tener mi hidrograma unitario, pero ya no de 12 horas. Aquí tengo de 12. Aquí quiero el de 24. Simplemente voy a copiar esto acá. Listo. Ahora puedo generar de 24. 24 HRs. ¿Sí? Bien. Ahora, para generar el de 24, ¿qué me dice? Multiplique las diferencias por el K. ¿No ve? Por el K. Perfecto. Las diferencias por el K. ¿Cuánto es el K? 0,5. Lo voy a cerrar. Y voy a generar mi H de 24. No me interesa tanto decimal. Y ahora voy a ver cómo me salió. Perfecto. Comenzaré graficando mi HCU. ¿Les parece? Mi HCU. Ahí está. Después voy a graficar
mi curva en S. Mi curva en S es esta y mi curva en S. Ahí está. Es esa. Y ahora voy a graficar mi HU, pero de 24. Que tendría que ser menor que el de 12, ¿no es así? Ahí está. ¿Listo? Entonces, podría estar diciendo, bueno, le puedo colocar mis referencias. Curva en S. El azul, hidrograma unitario para 12 horas. Y este, hidrograma unitario, o sea, el verde, hidrograma unitario para 24 horas. ¿De acuerdo? Hidrograma unitario para 24 horas a partir de curva en S. ¿Sí? Entonces, fíjense, he determinado mi inciso C. Me decía, determine usted el hidrograma unitario para 24 horas. Ahí tiene. Les dejo a ustedes para que hagan para 48 y para 36. Mismo procedimiento, desplazando ya no 24, sino 36. El desplazamiento va a ser hasta aquí y el otro desplazamiento hasta aquí. Y obviamente, mientras más grande sea la lluvia, ¿no? El caudal pico tiene que ir bajando. ¿Por qué? Porque está distribuida el agua en un tiempo mayor. Entonces, de esa manera hemos respondido nuestra pregunta, nuestro inciso A, HU de 12, ¿no? Nuestro inciso B, que comienza aquí, perdón. Nuestro inciso B, que comienza ahí, ¿no? Nuestra curva en S y nuestro inciso C, nuestro hidrograma unitario de 24 horas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? He aplicado todo lo que está en las diapositivas, pasito a paso. Y yo el inciso B, ¿cómo calculo el número de desplazamientos? Disculpe. Aquí, el número de desplazamientos, ¿esto Sí. se refiere? Se desplaza hasta que sea 0. No creo que usted siga desplazando aquí, 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 aquí. Se desplaza hasta que sea 0 o hasta donde termine la observación, 108. No, hasta donde termina la lluvia, hasta donde termina la medición de la lluvia, hasta ahí. Por eso he ido desplazando, desplazando, desplazando y he ido guiándome con 108. Tener un desplazamiento más aquí que valga 0 no tiene sentido. ¿De acuerdo? Gracias. No, ¿por qué? Pues. Bien, ¿alguna otra duda, alguna otra pregunta? Bien, se los voy a subir las resoluciones para que usted lo tenga y lo revise. El otro jueves, o sea, no el otro jueves, este jueves, también pasamos 8:30, media hora antes de las capacitaciones, no importa, pero así no los perjudico a ustedes también. El otro jueves comenzamos con más ejercicios de hidrogramas de MOCUS, el hidrograma de MOCUS, el triangular. Y ahí vamos a hacer diferentes intensidades, vamos a hacer diferentes precipitaciones con diferentes áreas y con superposición de hidrogramas también. ¿Sí? Entonces, también les voy a subir en horas de la tarde del día jueves, les voy a subir los enunciados. Así que, por favor, estén pendientes
van a tener todos los enunciados. Por lo menos haremos unos 3, 4 ejercicios de los otros. Ya hemos introducido un poco más a los hidrogramas, entonces vamos a ir resolviendo un poquito más rápido. ¿De acuerdo? Porque ya estoy pensando que la siguiente semana comenzamos con las leyes de probabilidad. Las leyes de probabilidad o distribución probabilísticas, que por lo menos vamos a hacer las tres: normal, Gumbel y la log normal, ¿no? La normal es la más sencilla, es la única ley que no es logarítmica. Después, todas las demás son logarítmicas. Terminando esas leyes, quiero entrar a generar las IDF a partir del método de Dickey-Pesky. El Dickey-Pesky necesito saber las leyes con ustedes para generar. Y a partir de esas curvas IDF de intensidades, voy a generar la ecuación de intensidad. Con una regresión, podemos hacer la regresión en Excel, no sé, alguna manera más sencilla para tener todos los coeficientes de la ecuación. ¿Sí? Bien, si no hay ninguna duda más, si no hay ninguna pregunta, quedaremos ahí. Se los voy a subir todo esto, obviamente, a su Google Drive, ¿no ve? La clasecita, por eso la hemos grabado. Entonces, se lo subo a su Google Drive. Bien, que tengan buenas noches. Bueno, Inge, hasta luego. Hasta luego, hasta Hasta luego. luego, ingeniero. Hola, ingeniero. Buenas noches. Gracias, Inge. Buenas noches.